Huaral, provincia al norte de Lima, Perú, 28 de diciembre de 2006. Decenas de efectivos policiales rodean un taller mecánico en la urbanización La Huaquilla. Buscan a un hombre que ha aterrorizado la ciudad durante 2 años. Un hombre responsable de 25 asesinatos. Un hombre que mata porque dice que Dios se lo ordena. Cuando un policía se acerca para interrogarlo, el mecánico lo empuja, saca una pistola Brico calibre 9 y comienza a disparar intentando huir. Hiere a un agente antes de ser finalmente reducido. Y cuando lo arrestan, pronuncia palabras que helarán la sangre de todo el Perú. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes. Dios me ordena limpiar el mundo de la escoria. Punto. Su nombre, Pedro Pablo Nakada Ludeña. Pero Perú lo conocería con un apodo que definiría perfectamente su delirio mesiánico: el apóstol de la muerte. Hoy te voy a contar la historia del mayor asesino en serie de Perú. Un hombre que durante 2 años cazó a 25 personas proclamándose enviado divino de limpieza social. Un caso que expuso cómo la enfermedad mental no tratada y el fanatismo religioso pueden crear un monstruo. Y cuya familia tiene un segundo asesino serial, en Japón. Bienvenidos a Cuentos Reales en Español. Pedro Pablo Nakada Ludeña nació el 28 de febrero de 1973 en El Agustino, uno de los distritos más pobres de Lima. Sus padres, irónicamente, se llamaban José y María. Pero no había nada sagrado en esa familia. El padre de Pedro era alcohólico. Golpeaba brutalmente a la madre frente a los niños. Y a Pedro lo castigaba pegándole con cables eléctricos, dejándole cicatrices permanentes en el cuerpo y en la mente. En la escuela, Pedro sufría bullying constante. No tenía amistad con los demás niños, diría después. Los compañeros se burlaban de él, lo golpeaban, lo humillaban. Y en casa, más de lo mismo. Según investigaciones posteriores, Pedro también sufrió abuso sexual de hermanos mayores cuando era niño. Una infancia completa de trauma, violencia y abuso que forjaría a un asesino. Como tantos otros asesinos seriales, Pedro comenzó torturando animales para desahogar su ira acumulada. En una ocasión, después de que su madre lo golpeara severamente, Pedro capturó al gato de la familia y lo torturó hasta matarlo mientras murmuraba: «Así aprenderán a respetarme». A los 17 años, en 1990, Pedro intentó escapar de su infierno personal ingresando como voluntario al ejército peruano. Según su vecino Víctor Genaro Nakamura Solís, Pedro aspiraba a conseguir autoridad y poder para exterminar a los enemigos de Dios. Pero los psiquiatras militares lo evaluaron y descubrieron algo aterrador. Pedro escuchaba voces. Específicamente, la voz de Dios ordenándole matar pecadores. Fue expulsado tras solo 2 meses, diagnosticado como peligro social, con tendencia psicópata. Los militares le negaron entrenamiento con armas porque sabían que sería letal. Pero Pedro no necesitó ese entrenamiento. Se compraría su propia pistola años después. Después de ser expulsado del ejército, Pedro trabajó como mecánico autodidacta. Nunca tuvo formación formal, pero era hábil. En 2001, a los 28 años, se mudó a Huaral buscando empezar de nuevo. Pero las voces nunca lo dejaron. Pedro afirmaba que Dios le hablaba directamente. También decía que sus padres muertos le daban órdenes desde el más allá. Y el mensaje era siempre el mismo: limpia la tierra de escoria.
Mata a prostitutas, drogadictos, homosexuales, ladrones. Son basura que no merece vivir. Punto. En su mente esquizofrénica, Pedro se veía a sí mismo como un ángel vengador, un apóstol de Dios enviado a purificar el mundo. Y en 2004, decidió comenzar su misión divina. Se compró una pistola Brico calibre 9 y comenzó a matar. La primera víctima conocida fue Carlos Edilberto Merino Aguilar, de 26 años. El 1 de enero de 2005, alrededor de las 6 de la tarde, Pedro lo acribilló a balazos en la playa Chorrito de Chancay. El motivo: Pedro afirmaba que Carlos era drogadicto y ladrón, parte de la escoria que debía eliminar. Y así comenzó una racha de terror que duraría 2 años. Pedro mataba sin patrón geográfico específico, pero siempre con el mismo perfil de víctima: personas marginalizadas que él consideraba pecadoras, prostitutas que trabajaban en las calles de Huaral, hombres ebrios durmiendo en parques, personas con apariencia de drogadictos, homosexuales que Pedro identificaba por su forma de caminar, ladrones conocidos del vecindario. Su método era simple pero efectivo: se acercaba caminando tranquilamente, sacaba su pistola Brico y disparaba a quemarropa, generalmente en la cabeza o el pecho, sin palabras, sin advertencias, solo muerte súbita. Pero lo más perturbador era la racionalidad fría detrás de su locura. Pedro no mataba en arrebatos de furia. Planeaba meticulosamente. Vigilaba a sus víctimas. Esperaba el momento perfecto cuando estuvieran solas. Y ejecutaba con precisión militar. Después de cada asesinato, regresaba tranquilamente a su taller mecánico. Trabajaba con normalidad. Conversaba con clientes. Nadie sospechaba que ese mecánico callado y trabajador acababa de matar a alguien horas antes. Mi mayor defecto es ser colérico, diría después a los psiquiatras. La cólera me hacía matar. Pero no era solo cólera. Era un delirio esquizofrénico donde él genuinamente creía estar cumpliendo la voluntad divina. Entre 2004 y 2006, Huaral vivió aterrorizada. Cuerpos aparecían regularmente, en playas, en descampados, en callejones oscuros. Todos con tiros de pistola calibre 9. Todos pertenecientes al mismo perfil marginal. La policía sabía que había un asesino serial operando, pero no lograban identificarlo. Pedro era cuidadoso. No dejaba testigos. No dejaba evidencia forense útil. Y nadie sospechaba del mecánico tranquilo de la Huaquilla. Pero Pedro cometió errores que finalmente lo delatarían. 3 años antes de su captura, en 2003, había asesinado a Nicolás Vargas Sánchez, no por razones divinas, sino por venganza personal. Nicolás le había robado dinero y pertenencias. Cuando la policía investigó esa muerte, algunos testigos mencionaron haber visto a Pedro cerca de la escena. Pero la investigación no avanzó. Hasta 2006. Para finales de 2006, gracias a testimonios acumulados de múltiples asesinatos, la policía finalmente identificó un patrón. Varios testigos mencionaban a un hombre de baja estatura, complexión robusta, trabajador de mecánica, que había sido visto cerca de varias escenas de crímenes. Identificaron a Pedro Nakada. Y el 28 de diciembre de 2006, exactamente 2 años después del inicio de su racha asesina, docenas de policías rodearon su taller mecánico.
Cuando el policía se acercó a Pedro para interrogarlo, Pedro supo inmediatamente que todo había terminado. Empujó a la gente, sacó su pistola Brico, la misma arma que había usado para matar a 25 personas, y comenzó a disparar desesperadamente. Hirió a un agente antes de ser reducido. Le quitaron la pistola. Lo esposaron. Y ahí, rodeado de policías que lo miraban con mezcla de alivio y horror, Pedro Pablo Nakada comenzó a confesar. Sin remordimiento. Sin lágrimas. Sin intentos de justificarse humanamente. Solo con la convicción absoluta de un fanático religioso. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes. Limpio gente. Son personas que no deberían estar acá. Dios y mis padres me hablan. Me dicen que tengo que acabar con toda esa gente. Fumones, borrachos, maricones, asaltantes, gente que no vale, no. En las siguientes semanas, Pedro confesó 25 asesinatos. Uno por uno. Con detalles. Fechas. Ubicaciones. Métodos. Nombres cuando los conocía. Los investigadores quedaron perturbados no por la cantidad de víctimas, aunque 25 era escandaloso para estándares peruanos, sino por la frialdad absoluta con que Pedro narraba cada crimen. Hablaba de matar personas como quien describe reparar un motor. Yo no hice nada malo, insistía. Solo obedecí a Dios. Ustedes deberían agradecerme por limpiar la sociedad de basura. Punto. El 14 de julio de 2010, Pedro Nakada fue condenado a 35 años de prisión por 17 asesinatos confirmados. Algunos casos no tuvieron suficiente evidencia forense. La sentencia incluía reparación civil a las familias de las víctimas. Pero el 13 de enero de 2011, apenas 6 meses después, Pedro fue declarado inimputable, legalmente irresponsable de sus actos por enfermedad mental. La sentencia de 35 años fue anulada y reemplazada por medida de seguridad indefinida en pabellón psiquiátrico. Los psiquiatras forenses que lo evaluaron concluyeron que Pedro sufría de esquizofrenia paranoide severa. Los síntomas clásicos estaban todos presentes: alucinaciones auditivas, voces de Dios y sus padres, delirios de grandeza, creerse apóstol divino, sentimiento de misión especial, paranoia extrema. Pero había algo más: rasgos psicópatas evidentes. Falta total de empatía. Incapacidad de sentir culpa o remordimiento. Tendencia a la violencia instrumental. Matar para lograr un objetivo sin componente emocional. La esquizofrenia paranoide explicaba las voces y delirios. Pero la psicopatía explicaba por qué Pedro podía actuar sobre esos delirios sin ningún freno moral o emocional. Hoy, en 2026, Pedro Pablo Nakada Ludeña tiene 52 años. Cumple medida de seguridad indefinida en el pabellón psiquiátrico del penal de Lurigancho en Lima. Según reportes penitenciarios, Pedro continúa afirmando que escucha voces divinas. Sigue convencido de que sus asesinatos fueron actos de purificación ordenados por Dios. Y ha declarado que si alguna vez sale libre, cumplirá nuevamente su misión. Punto. Por eso permanecerá encerrado probablemente el resto de su vida. El sistema judicial peruano lo considera peligro social permanente. Punto. Pero quizás la parte más escalofriante de esta historia es que Pedro no es el único asesino de la familia Nakada Ludeña. En 2015, 9 años después de la captura de Pedro, su hermano menor Byron Jonathan Nakada Ludeña cometió una masacre en Kumagaya, Japón. Usando un cuchillo,
asesinó a 6 personas de forma brutal y aleatoria. Byron fue condenado a pena de muerte en Japón y actualmente espera ejecución en el corredor de la muerte. 2 hermanos. 2 asesinos seriales. En 2 continentes diferentes. Los psicólogos que estudiaron ambos casos especulan que la violencia extrema en su hogar de infancia pudo crear predisposición asesina en ambos hermanos. Pero eso no explica completamente por qué de 8 hermanos, 2 se convirtieron en monstruos. La historia de Pedro Nakada expone varias verdades perturbadoras sobre el crimen, la enfermedad mental y la sociedad. Primera, la esquizofrenia no tratada puede ser mortalmente peligrosa. Pedro mostró síntomas desde los 17 años cuando fue expulsado del ejército, pero nunca recibió tratamiento adecuado. Durante 14 años, vivió con alucinaciones y delirios hasta que finalmente actuó sobre ellos. Segunda, el fanatismo religioso puede convertirse en arma letal cuando se mezcla con enfermedad mental. Pedro no inventó su odio contra prostitutas, homosexuales y drogadictos, lo aprendió de una sociedad que marginaliza y deshumaniza a estos grupos. Su esquizofrenia solo canalizó ese prejuicio social en violencia homicida. Tercera, las víctimas de limpieza social son siempre los más vulnerables. Todas las 25 víctimas de Pedro eran personas marginadas, trabajadoras sexuales, personas con adicciones, personas LGBT, personas sin hogar, personas que la sociedad ya había decidido que no valían. Pedro solo ejecutó el prejuicio que muchos sienten pero no actúan. Pedro Pablo Nakada mató a 25 personas. Cada una tenía nombre, familia, historia. Pero fueron elegidas específicamente porque la sociedad las consideraba desechables. Y ese es quizás el aspecto más oscuro de todo, que un asesino delirante simplemente llevó a extremo lógico el desprecio social que muchos callan. Pedro sigue vivo. Sigue escuchando voces. Sigue convencido de su misión divina. Y mientras exista marginalización, mientras exista odio disfrazado de moralidad, siempre habrá potenciales apóstoles de la muerte esperando el llamado. Esto fue la historia de El Apóstol de la Muerte, el mayor asesino en serie de Perú. Un recordatorio de que la enfermedad mental no tratada, el fanatismo religioso y el odio social pueden converger en tragedia masiva. Gracias por escuchar este caso de cuentos reales en español. Que las 25 víctimas de Pedro Nakada descansen en paz.